Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 8, estamos viendo el bautismo de un etíope. Vamos a mirar un poco aquí lo que ya hemos visto, hemos leído. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Bueno, así continúa. Recordemos algunas características. Por ejemplo, levántate y ve hacia el sur. Podríamos haber pensado que Felipe se opondría a dejar el gran éxito, decíamos nosotros, en la obra de Samaria para ir al desierto desolado, lo que significa alejarse de un, entre comillas, triunfo, ¿verdad? Imagínense, se la cebalea y gusto y treco, estoy ya en mi comodidad, he conseguido, los samaritanos me han escuchado, han visto los milagros, se han convertido unánimemente, ¿verdad? Pero Dios tiene siempre un plan diverso. Y lo importante es que Felipe se somete a este plan de Dios. El someterse al plan de Dios, a ella de ella que amó, a tejo que amó, porque sea esa casen de upeaina. Así te venderé lleva, porque Dios actúa a través de esto. Como se suele decir, si aquí ya hay, entre comillas, hay un triunfo, o sea, se ha expandido el Evangelio, hay criterios y valores del Evangelio, entonces quiere decir, queridos hermanos, que de cierta manera tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos, tenemos que abrirnos, ¿verdad?, a las posibilidades para ir a otros lugares, a evangelizar, a ayudar. Ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no evangelizara, según San Pablo. Felipe era el hombre en el frente de la batalla, parecía ser completamente indispensable. Sin embargo, fue precisamente en este momento cuando Dios lo llamó a irse del área. Si uno escuchara el llamado para dejar un ministerio tan bendecido y fructífero, probablemente pensaría que era del diablo hablando y no del Señor. Uno podría pensar, ahora no, o yo no, o allí no. Ahora, ¿cuál es el desierto, verdad? Este desierto, o mejor dicho,
este lugar donde te vas a ir es un desierto. Entonces, ¿en qué consiste, verdad? Dejando un misterio fructuoso, este ministerio tan lindo, este ministerio que vos lo has conseguido con tu empeño, con tu lucha, respondiendo a la fuerza del Espíritu Santo. Es un ministerio que ha fructificado y entonces ahora para ir a un lugar desierto parece una tontería desde la perspectiva del hombre. A vendas ahí cuñan de gusta pan, ahí cuya yepopete pa lleva. Pero es sabio si es dirigido por Dios. Sabemos que el desierto siempre nos va a ayudar. El tiempo del desierto es el tiempo de la reflexión, es el tiempo de la conversión, es el tiempo del ensimismarse. ¿Verdad? Y entonces, este es el tiempo de Dios. Es un tiempo diferente. ¿Qué podría ser más necio que dejar un lugar de ministerio próspero e ir a un camino en el desierto, verdad? Humanamente hablando, yo puedo ir a la pecha ante yasejina. Porque te lo que te ha pues oye popete, te lo que te ha inde valetépico y pon ahí tego la ya poa lleva a pecha oñande ya puita sente ma upe venda ya sei. A upea la ñande ya la iñande hina con lleva. Había dos caminos de Jerusalén a Gaza. El Espíritu le ordena a Felipe que tome el que rara vez se usaba. Ese camino del desierto. Ese es justamente el que le está pidiendo. Hallamos una WPM en los otros cursos anteriores sobre este camino. Porque se hay cerquita. Estábamos a 500, 600 metros de este camino. Propiedad Salesiano, Cremisán, lleva. Este camino que baja de Jerusalén va pasando, ¿verdad? Estilo de Valle y medio Yupi, bella, Shefela, que se llama, medio estilo montaña, y pon a formarlo, y pon a la Israel. Y bueno, Ope Yerecha, Ope Tuya, Homa, hacia el mar, hacia Gaza. Pero es un camino desolado, un camino desértico. No es que sea desierto, sino que es un camino donde Deipori Ababea lleva, es un silencio entre montañas, arejorina. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, ya estamos iniciando este tiempo de Cuaresma, este primer sábado de Cuaresma, queridos amigos. Leemos la palabra del Señor desde el profeta Isaías, capítulo 58, del 9b hasta el 14. Así dice el Señor Dios: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador, la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá a mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Harás fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas. Levantarás sobre cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Queridos amigos, Isaías 58, estamos ya en la última partecita de este libro, que es justamente de esperanza, pero al mismo tiempo esta esperanza y esta renovación. Upeagola ñande ya hipotágena, Cuaresma copeana, ñande noi ñañe converti hanwa, llevo y cohanwa ñande otro, te cobe puajú, upeagola ya hipotágena. Y aquí te va dando algunos ejemplos concretos en la vida de lo que el Señor nos va pidiendo. Porque esta ya es una gran lección que el Señor nos está diciendo. Destierres de ti la opresión. Diga tú y la ya trataba y la ñandera pisacuérame. No podemos oprimir al indigente. El gesto amenazador y la maledicencia. Diga tú y la ñande evaí, ñande yuru pipita, ñande yuru argel. Cuando partas tu pan con el hambriento, dice entonces generosidad, sacies el estómago del indigente, queridos hermanos. Cuántos indígenas, cuántos niños en las calles. Entonces brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. Upeago jinala ñande pea de esa depresión. Etago ñande lleva oña presenta ñande yo estoy deprimido por esto o por aquello ahí. Y muchas veces tiene todas las posibilidades y todas las riquezas que Dios les ha dado. ¿Pero por qué? Y no han encontrado lo esencial y lo fundamental. Nuestra vida es un llamado al servicio, a la generosidad. Para hacer bien este camino de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el bautismo de un etíope. Este es funcionario, dice la reina de Candace, así luego presenta, ministro del tesoro. Bueno, todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad? Porque nos está diciendo que es un funcionario el cual estaba sobre todos los tesoros, imagínense, todos los tesoros. Pegamos beusen de hina lleva que no hay guasuimba eveina. Entre comillas, geta y plata, geta ahora con la posibilidad a la humilla de hoy, yekua bonaina ñande porque yekua bonaina. Si estamos encargados del tesoro, no sé si estamos encargados del tesoro del pueblo o si no pensamos que es el tesoro nuestro, ¿verdad? Que en realidad es del pueblo, pero ya Buruña era muy baixa. Bueno, en fin, estas situaciones son muy interesantes para que podamos también nosotros reflexionar y entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces dice, aquí era un hombre exitoso, ¿verdad? Porque si le ponen en ese lugar, quiere decir que era una persona bastante exitosa. Supongo yo, ¿verdad? Aquí en esta situación, si le ponían a alguien encargado del tesoro, entonces quiere decir que era una persona muy honesta, era una persona muy representativa, una persona en quien podía confiar. La reina era el ministro de la reina de Etiopía, ¿verdad? Entonces confía en él. Bueno, yo no sé si esas características nosotros tenemos cuando le ponemos a los encargados del tesoro de nuestra nación, ¿verdad? O si es justamente la persona más deshonesta que después puede desviar los fondos sin que nadie se dé cuenta. Bueno, esas son otras situaciones que tenemos que reflexionar muy bien. Pero aquí por lo menos entendemos nosotros que en la palabra de Dios, si nos está diciendo que era un funcionario exitoso, un funcionario en quien la reina podía confiar, y él estaba por encima, ¿verdad?, de todos, en el sentido de que tenía que administrar, tenía que cuidar los tesoros de la nación, los tesoros sobre la que estaba reinando esta mujer. Más el éxito, y aquí viene la segunda parte, porque cuando te presenta una característica de un personaje es por algo que el autor sagrado te quiere contar. Entonces, no. Aquí si te pone una característica del personaje es porque hay un cierto interés de transmitirnos valores o principios a través de estas frases y a través de estas palabras. El éxito que esta persona estaba llevando, sin embargo, no contestaba todas las preguntas de su vida. Yo puedo ser muy exitoso en tantas cosas, pero esas son las realidades muy del mundo, realidades nuestras, realidades que hemos conquistado en todo caso nosotros. Estamos hablando más bien de un aspecto muy humano. Y entonces no le está bastando. No me nejewa sujbeina lleva. A operar la coanga o mañana hina hoy cuase lleva yapota esa yapota porque no me llena todo este éxito que yo tengo, incluso humanamente hablando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo,
tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Dejas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Los católicos estamos celebrando un tiempo de preparación para recibir la Semana Santa como se debe. Por eso, hoy hablaremos de ¿qué es la Cuaresma? Vamos a ver primero ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo de preparación en el que con un corazón más cercano y recto a Jesús, lo acompañamos en su vida, pasión, muerte y resurrección. Es decir, nuestro espíritu se prepara para vivir mejor la Semana Santa. Comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. Pero, ¿qué significa Cuaresma? Viene del número 40 y se refiere a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Y esto lo comprobamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, que dice: En
Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió: También está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras para adorarme. Aléjate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. ¿Pero por qué Jesús se fue al desierto a ser tentado por el demonio? Jesús era verdadero Dios, pero también verdadero hombre, y sabía perfectamente todo lo que se venía. Desde su vida pública, condenación, flagelación, humillación, burlas, hasta su muerte. Así que para enfrentar el Vía Crucis, decide preparar no solo su espíritu, sino también su cuerpo. Por esto se dirige al desierto y permanece allí 40 días sin comer ni beber nada, solo orando. Y padeciendo una debilidad física, falta de agua y comida, es tentado por el demonio para apartarlo de su misión redentora. Sin embargo, Jesús no cae y fortalece su espíritu para seguir en este camino de salvación. Pero, ¿qué es lo más importante en este tiempo de Cuaresma? Lo más importante en estos días de Cuaresma es que te conviertas. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse es cambiar, luchar por quitarte lo malo, lo que ofende a Dios. Convertirse es también tratar de ser cada día mejor en lo que haces. Por ejemplo, si eres una persona a quien le cuesta mucho pedir perdón o perdonar, este tiempo de Cuaresma es un excelente momento para que con ayuda de Dios tú puedas emprender ese camino. Es decir, este tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que tú vas a fortalecer más tu relación con Dios, más íntima, y en ese acercamiento con Dios vas a querer cambiar actitudes tuyas que sabes que no le están agradando a Dios. Este tiempo nos debe llevar a ser más conscientes de nuestros actos y ver las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos de la sociedad. ¿A qué me refiero? A que debes cuestionarte preguntando: ¿cómo Dios ve mi actuar con mi esposo, mis hijos, mis amigos y mi familia? No desde la vista humana. En cambio, con los ojos de Dios, tú sabrás que tienes que pedir perdón, aun cuando quizás no sea del todo tu culpa, ya que Dios nos pide ser humildes. Sabrás que hay que perdonar, porque tenemos un Dios que nos perdona y nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pero para poder empezar un nuevo cambio, es necesario arrepentirme de mis pecados primero. Este tiempo de Cuaresma nos sirve para pensar: ¿qué pecados he cometido? Contempla una y otra vez cada uno de tus pecados que han ofendido a Dios, para que de verdad sientas ese dolor de pecado que te ayudará a no volver a cometerlo más. Si tus faltas son pequeñas, basta que en el momento de piedad en la misa pidas de corazón perdón a Jesús y dile que vas a luchar duro para no volver a caer en ese pecado. Si tus faltas son graves, debes confesar. Busca un sacerdote y cree realmente que Jesús se manifiesta a través de él y que te perdona siempre porque te ama muchísimo. Como ven, este tiempo de Cuaresma nos sirve para volver a Jesús si nos hemos alejado o fortalecer nuestra relación con él. Lo importante es que entendamos que debemos prepararnos para acompañarlo en su pasión. Imagínense, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se preparó, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Así que este tiempo sea de ayuno, oración y penitencia, para que como Jesús salgamos victoriosos de las tentaciones de ofender. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25,
el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre estos versículos del 29, 30 y 31. El 29 es el hecho de que el Señor, ¿verdad?, le dice, dale, Felipe, levántate, camina, ponte al lado de su carro. Upea y seña de Enguana, en nuestra reflexión, ya llegué a que la Ñande pueblo. Ya jaque, ya enduque, ya saque. Vos te das cuenta enseguida de esta familia que necesita de Dios porque tiene problemas con su hijo, el hijo que está en la droga, el hijo que está descarriado, el hijo que no está viviendo en la profundidad, ¿verdad?, de los valores y de los principios, la mamá, el papá, los hermanos, la sociedad que sufren. Esa es la gran sensibilidad cuando uno entiende y cuando uno entra en el camino de la vida cristiana, porque se preocupa por su comunidad. Y bueno, aquí entonces el Señor, el Espíritu que le impulsa, y eso todo cristiano lo tiene como característica esencial de nuestra vida. El Señor que nos impulsa y nos dice, dale, que terejoque, ataque y yiquere. Y aquí Felipe obedece, ojo. Da ecobita o mañana oña mindu opei no ya pues llega opei bueno y con apellado llante, no. Aquí no hay nada que dejar, sino que aquí hay mucho por hacer, por ofrecer. Porque la gente está sedienta, el pueblo está sediento, ¿verdad? Y esto es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Al oír que leía al profeta Isaías. Entonces también Felipe tiene esa capacidad de auscultar. Va a decirle auscultar. Auscultar es decir, nada, y curejendo antes, hoy que ave donde llegó ave. Sino que ave las inondeína, auscultar quiere decir que Felipe tiene esa capacidad de entrar en ese mismo sentimiento, en ese mismo deseo, en ese mismo sentir de la persona a quien está auscultando. Entro. Hay que pirebe dice, vea. Vea la ñande ñeve, la heiponave ñande, o definiponave ñande, la ñañamindu uajina goaba lleva. Hay que pirebe. Ese quiere decir auscultar, saber, sentir, caminar con esa persona. Entonces, Felipe que se acerca, se junta y oye que está leyendo al profeta Isaías. Y aquí cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Va y se cosea la aicuata, va y papea la isea. Dai por iramo betei o guata ascendie, dai por betei oñembo ascendie, tena oñe o guapu ascendie go ave, oñamindu umi ascendie hina veñan de yarañe. Hoy cualquier va eva veñan de yara las y se peñe. Ahí está. Eso es lo que en el fondo nos está queriendo decir. Aquí entonces es relación, queridos hermanos. Aquí entonces es responsabilidad de la comunidad. Aquí es responsabilidad de papá, responsabilidad de mamá. Va eiseko penememb, vendera allí o cacuata, lande, dereguapino pe ichikere. Handender gente no voy a escuchar qué estaba leyendo, es decir, conocer en qué anda tu hijo, conocer en qué anda tu familia. Haupebe entonces catuete landere yeje ano, landera pisare, landere yeje ano, lande comunidad, ve catuete ne comunidad, landera pisare, landera juta, landere noita y tande ejumina ave, eguapumina orendi hañañe mongetami, porque ore oreta ore cuando voy cuaipe hande y catutaremombe umiore.
Y que estoy corroborando mi lleva. Y así va, queridos amigos. Si el Papa Francisco hoy nos invita tanto a esta iglesia en sanidad, es por eso, porque juntos, y esa es la verdadera comunidad, nosotros nos fuimos hechos maestros para dar cátedra desde lejos y desde un sentido que nadie después pueda entenderlo en la propia vida. Si la palabra de Dios, como dice el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, nos llega al corazón a transformarnos, entonces la Biblia no es para un estudio de elocuencia simplemente y para decir si hay un punto o una comita que le cambia el sentido o lo que sea, sino que es entender verdaderamente desde el corazón y desde la vida cómo el Señor nos acompaña y cómo el Señor va cambiando nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo, y ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví en no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú.
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Y como si fuera un apartamento de soltera, Jacinta, nacida el 16 de marzo de 1585 y bautizada con el nombre de Clarice, llenó su celda de lujos que contrastaban con el ascetismo y pobreza de las de sus compañeras. Pues confinada por sus padres en el convento de las terciarias capuchinas, contra su voluntad, debido a su actitud casquivana, mundana y fiestera, reclamaba el derecho de vivir de acuerdo con su condición social, dado que pertenecía a la familia Mariscotti, que era la más rica de Viterbo, Italia, y era la principal benefactora del convento. Pero cuando una extraña y dolorosa enfermedad la atacó a los 30 años, pidió al padre Antonio Bianchetti que la confesara, y él se negó a escucharla al ver la fastuosidad en la que vivía, a menos que ella renunciara a la ostentación y se arrepintiera de verdad. Y lo hizo con creces. Obtenida su absolución, abandonó sus vestidos suntuosos y se enfundó el hábito raído de una religiosa que acababa de morir, y de rodillas les pidió perdón a todas sus hermanas, besándoles los pies. En adelante durmió sobre un tronco con una piedra como almohada y en la celda más derruida y húmeda del convento. Realizaba los trabajos más humildes y servía a los más necesitados y enfermos, a los que curaba, con tanta devoción y abnegación que pronto su santidad trascendió los muros del monasterio y enfermos de toda Italia acudían a ella y regresaban sanos a sus casas. Siempre estaba dispuesta a asistir a los desamparados, como ocurrió en una ocasión en la que un barco zozobraba cerca de Viterbo y la tripulación la invocó para que lo salvara. En medio de la tempestad apareció Santa Jacinta sobre la proa, detuvo la tormenta y condujo la nave hasta el puerto, del que salieron los marineros hacia el convento para darle las gracias. Y cuando, con autorización de la superiora, entraron, la encontraron orando profundamente y no se atrevieron a interrumpirla. De pronto, sin levantar la vista, Santa Jacinta les dijo que se fueran en paz y que le dieran gracias a Dios porque era Él quien los había salvado. En 1640, a los 55 años, murió orando de rodillas sobre el tronco que le servía de cama, y fue canonizada por el Papa Pío VII en 1807. Por eso debemos aprovechar hoy, 25 de febrero, que es el día de su festividad, para pedirle a Santa Jacinta que nos enseñe a liberarnos de la vanagloria y del boato, para que arrepentidos como ella podamos caminar ligeros de equipaje hacia Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo
y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Qué linda que es la palabra de Dios. Esto es lo que también escuchamos en los evangelios, ¿verdad? Cuando nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día. Los sinópticos lo hablan, lo insisten, porque este pues es el caracú de la palabra de Dios. Seguir a Jesús no es como presentan muchas veces por ahí,
el evangelio de la prosperidad, la prosperidad. La gente dijo, tengo plata, porque ya donde hoy, o me llaman de plata, ya andas en banco. Dios verdaderamente vino para darnos la felicidad, y recién estábamos hablando, pero llegué más atrás en los cursos bíblicos anteriores, que justamente cuando hablábamos de este eunuco, que era una persona muy preparada, al mismo tiempo era una persona exitosa, decíamos nosotros, era nada más y nada menos que el que llevaba adelante toda la cuestión económica de la reina de Candace, ¿verdad? Era un alto funcionario en el aspecto de la economía, ¿verdad? Era exitoso, pero la reina la confiaba muy pobre allí, porque era japonés, porque era honesto y porque era persona en quien podía verdaderamente fiarse, de quien podía fiarse. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, ahora vamos apuntando hacia algo más todavía. ¿Qué es y hacia dónde estamos apuntando ahora ese algo más? Que aquí él está preguntándole, o mejor dicho, respondiendo, ¿verdad?, a esta pregunta que le estaba haciendo Felipe. De peor entender, de peor y vamos para la reñembo, ¿sabes dónde estás parado? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esta es la respuesta clave para nosotros. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Vaya pero se cuata la aba vende irioshe, va eva ya pojina, va ella pa allá pona. Imposible, ñandeyar. Te tengo que pedir entonces, querido Felipe, que me ayude. ¿Viste? Aquí entra la comunidad. Aquí entra uno de los elementos esenciales y fundamentales. Sabemos que estamos en el tercer momento, ¿verdad?, de la teología de Lucas. La acción del Padre, la acción del Hijo, la acción del Espíritu Santo. La creación, la redención y ahora entonces es la vivificación, es decir, la construcción del reino de Dios. Jamás veo ya bodas de comunidades. Allá actúa el Padre, aquí actúa el Hijo y nos redime la muerte en la cruz. Pero ahora actúa la comunidad. ¿Y cómo yo puedo entender si nadie me lo enseña? ¿Y cómo yo puedo seguir esa enseñanza del Señor si nadie me dice cómo hay que hacerlo? ¿Entiendes? Si nadie me está transmitiendo. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Aquí viene como una pequeña conclusión, ¿verdad?, de estos 3 versículos. Se dan cuenta que llegamos aquí como que al éxito del trabajo de Felipe, porque Felipe ya poina o hindú, o ese venían de Yara, o ñemoibe y yiquere, o porandú, o icuase, se preocupa de su hermano. Y entonces el etíope se da cuenta también, porque él estaba muy deseoso. Ha estado en la gente la oñeopesa, ha estado en la icotemea, o se lleva bien, por si puede doy cosilla, va cuando doy cosilla, va por si puede. Y entonces estamos sedientos, estamos gritando. La muchedumbre estaba como oveja sin pastor, dice, ¿verdad?, la misma palabra de Dios. Supea como me useñan de que el pueblo de Dios muchas veces está a la buena, está ahí esperando a su pastor. El pastor que es capaz de tener olor de oveja, del Papa Francisco. Upea que dice, llegante ahí ñande a llevar la yaye a que ya enduñan de la pisan ya guatajen de verdad. Y desde ahí entonces le vamos a ofrecer el remedio necesario, el remedio eficiente para esa oveja o para ese rebaño que está enfermo. Entonces por eso le dice en este versículo 31, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Esta frase para nosotros tiene que ser una frase clave, porque nosotros, queridos amigos, no vamos a entender nada si es que Dios no nos lo explica, si es que el Señor no nos da a conocer cuál es su voluntad. En la convivencia entre hermanos en la misma comunidad. ¿Cómo lo puedo entender
si nadie me lo explica? Entonces, ahora, Felipe sube verdaderamente, o sea, le pide al eunuco, Yumina Eguapushendie. Y este es el resultado y la consecuencia de un caminar. Quiere decir que ahora ya hay un deseo del otro. Así que, queridos hermanos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre esto. Y por interés lleva Peñan de Yara Mombe Uañan de Eina. Hay un proceso también en esto. Hay un acompañamiento. A niña andea llévala tantas veces la lleva votado la conversión, al cambio, y entramos en una religión animista, la de estilo protestante y lleva. Venga porque aquí está un milagro que Dios le va a ofrecer, venga porque está el milagro, aquí hay un proceso, queridos amigos, y el proceso es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. ¿Cómo puedo comprender? Bueno, aguatatan yaguatatan dere yesa peatan dere ikuatan ba esa bare japona ba esa bare ipekuyan apendere ko hamba esa bare nguajenta lleva peñan de yara hoy pota hayan de heuya lleva ba esa re nguajenta apeare ikualan de rape. Y por eso que es un proceso y por eso que tenemos que ir caminando como comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Ñañemongueta betajina porque y es tan lindo porque aquí nos está enseñando a vivir ese compromiso de vida cristiana que es el compromiso auténtico del encuentro con Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.